Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Saludándolos y dándoles la bienvenida a su curso de Derecho Civil. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Vamos a ver diferentes cosas, ratificando o recordando cosas que ya habíamos visto en días anteriores, en clases pasadas. Hoy es hablar de derecho, pero de derecho en una disciplina mucho más específica. Hablar del derecho civil implica hablar de un derecho que forma parte del derecho privado. El derecho civil nos va a ayudar a entender, es prácticamente el conjunto de normas que van a estudiar o van a referenciar a la persona humana como tal. A esta persona cuya circunstancia y por atributo es titular de un patrimonio. Porque en el derecho civil vamos a hablar de obligaciones, vamos a hablar de contratos, vamos a hablar de bienes, de sucesiones, vamos a hablar de testamentos. Y a su vez, considerando que este tipo de normas en lo que forma parte del derecho civil y estas personas, vamos a hablar de sus relaciones como miembro de una familia. Por ello, también vamos a platicar acerca del parentesco, de la filiación, incluso del matrimonio, de la patria potestad y de la tutela. Quiero comentarles que hablar del derecho civil nos invita a entender la etimología de la palabra civil, que surge del latín cives o bien civitatis. El derecho civil está constituido por ese complejo de normas que es aplicable a los hombres que viven en sociedad. ¿Te acordarás cuando vimos que era derecho? Sí, efectivamente. Recordaste bien, el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Y ahora vamos a hablar del derecho civil como una disciplina en donde vamos a ver una complejidad de normas, un conjunto de normas que va a ser referenciado hacia las personas, sus relaciones y que efectivamente viven en sociedad. ¿Cómo desarrollamos al derecho civil? Al derecho civil desde la óptica de Roma, en el derecho romano de aquel tiempo, en aquella civilización. Se decía que el cives era considerado como el hombre de la ciudad. Era el sujeto, fíjate bien, que era capaz de adquirir derechos y obligaciones. Es correcto. Ustedes se acordarán que cuando en Introducción al Derecho veíamos cómo definir a una persona. Sí, específicamente, un ente susceptible de obtener derechos y obligaciones. Curiosamente en Roma, al ser ese cives, el hombre de la ciudad, efectivamente era un sujeto que iba a adquirir derechos y obligaciones y a esa persona, a ese hombre, a ese ciudadano, se le aplicaba con toda plenitud el ordenamiento jurídico porque se ostentaba con una calidad de persona, con la calidad de ciudadano. Es interesante esto, ¿por qué? Porque de alguna otra manera el derecho de aquel momento protegía y observaba los derechos y obligaciones de los ciudadanos romanos. Por ello, pues, el derecho civil, durante las sucesivas etapas del derecho romano, adquirió, fíjense bien, diversos significados. El concepto, después de la caída de Roma, pasando la Edad Media y en las épocas modernas y contemporáneas de la historia, sufrió mutilaciones. Sin embargo, ya en su ámbito ya se ha separado y se logró conjuntar esas normas que, dada su complejidad creciente en las relaciones de las personas, formaron otras disciplinas del derecho, considerando que el derecho civil en Roma
y el derecho civil en lo subsecuente es la base de todos los derechos. Es la base de todos los derechos. ¿Por qué? Porque el significado del derecho en Roma era la protección de las personas, del hombre de ciudad, del ciudadano. ¿Sí me explico? Ok. Bajo ese esquema, debemos entender que el contenido del derecho civil, como parte del derecho privado, era aquella porción del derecho romano que va a atender las determinaciones de los derechos de los ciudadanos romanos y la solución, importante decirlo, del conflicto entre los particulares. Esto en razón exclusivo del interés individual de esas personas que eran protegidas por el derecho. Por ello, hablar en el derecho romano del vocablo jus civile, así como suena, tenía diversas acepciones. Ese jus civile o el derecho civil se concentraba como el derecho exclusivo de cada pueblo y propios de los individuos de esa ciudad. El derecho que tenían los ciudadanos de cada pueblo, de cada congregación, y la ciudad protegía a cada individuo. También, como otra acepción, era el derecho de los ciudadanos romanos, distinguiendo en este sentido del derecho honorario, que era más o menos formalista, pero menos rígido que la ley de las 12 tablas. También una acepción de ese ius civile era como el orden jurídico vigente en todos los confines del Imperio Romano. Muy diferente del ius gentium, que era perteneciente a los otros pueblos. Mientras que el ius civile en Roma, para otros pueblos, era el ius gentium. Y es curioso, eso nos va a dar una distinción. Fíjate bien, el ius gentium llegó incluso a convertirse en una especie del derecho internacional. ¿Te das cuenta por qué era tan interesante estudiar el derecho romano y el derecho civil como la base de un todo? Aquí tienes un ejemplo de ello. El Corpus Juris Civile del emperador Justiniano constituyó la fuente principal del conocimiento del derecho romano en la última etapa de su evolución. Recuerda, eso era el Corpus Juris Civile. El derecho romano, a través de la compilación de Justiniano, sobrevivió como la expresión de una idea de la unidad del derecho universal. Ya en la evolución, ya en los siglos XII y XIII, surgen los glosadores, quienes mediante notas interlineales o marginales llamadas glosa, interpretaban, fíjate bien, el sentido y alcance de los párrafos del digesto. Los principales representantes de esta escuela fueron Irnerio y Accurcio. Este último, Accurcio, hizo una compilación de la obra de los glosadores, que fue llamada como la Gran Glosa o la glosa de Arcucio. Ahora bien, en los años de 1250 a 1500 apareció la escuela de los posglosadores, cuyos principales representantes fueron Bartola de Sassoferrato, Baldo de Valdis y Sino de Pistoia. Muy importante saber este tipo de evolución porque recuerda, estamos viendo cómo surge el derecho civil. En los siglos XV y XVI se desenvolvió en Francia un movimiento conocido como jurisprudencia humanista o elegante, representado principalmente por Doneu y Cujacio, quienes en el estudio del derecho usaron métodos lógicos y racionales. Posteriormente, la primera obra jurídico del derecho civil hispánico, insisto, del derecho civil hispánico, fíjate bien, fue el Código de Eurico, que data del 465 al 485 después de Cristo. Aquí predominaban las disposiciones del derecho bárbaro. Bajo la influencia ya del derecho romano, surgió el Código Alárico o breviario de Aniano en el 506. Posteriormente surgió el Código Leovigildo
del 568 al 586. Ya en el 554 surge el fuero juzgo. Este último recibe la influencia del derecho canónico. Durante la dominación árabe en España, se impuso oficialmente el derecho musulmán, pero después de dicha dominación se desarrollaron los fueros municipales, entre los que destacaron el fuero de los fijos de Algo, el fuero viejo de Castilla y el fuero de Burgos. Algunas de estas leyes después se incorporaron a la novísima recopilación. Por eso es importante aprenderlo, porque nos da la historia de cómo fue evolucionando el derecho, las leyes y en qué momento se incorporaron a otras. Ya en 1294 al 1301 surgieron las 7 partidas, que fueron redactadas bajo el reinado de Alfonso X, el Sabio. Y estas 7 partidas contenían principios del derecho romano, fíjate, del derecho canónico y algunas disposiciones de los fueros. Es decir, concentraron de diferentes leyes y esas 7 partidas funcionaron más para aquella época. El ordenamiento de Alcalá, que data del 1348, contenía un conjunto de disposiciones que precisaron y corrigieron las anteriores leyes promulgadas, lo que no quiere decir que no tomaron en cuenta todas las que mencionamos. Ya en 1805 se promulgó la novísima recopilación de las leyes de España, que contenían en 12 libros de aplicación a diversas materias jurídicas. Ve qué importante era el derecho civil y cuál era su base, la base que sostenía a otro tipo de doctrinas o acepciones del derecho que hoy por hoy utilizamos. Ya en el derecho prehispánico, ya los mexicas existieron en su cultura diversas fuentes del derecho, es decir, surgieron de esas culturas acepciones del derecho, entre las cuales estaba, por ejemplo, como fuente, la costumbre, las sentencias de los jueces de esa cultura o del propio rey. Las personas nacían libres. Sin embargo, curiosamente, como en Roma, podían caer en la esclavitud. Eso es lo que no hacía perfecto el derecho romano, el hecho de utilizar la esclavitud, que por cierto, aquellas personas en el derecho romano que eran esclavas se les conocía como res, y era entonces que se consideraban a los esclavos como objeto. Y podían caer en esclavitud incluso en la cultura mexica como en la cultura romana, ya sea por venta, por comisión de delito o por caer prisioneros de guerra. En ese momento, esa persona se convertía, en el caso del derecho romano, en una res, en un esclavo. En el caso de los mexicas, como un simple esclavo. Ahora bien, la nobleza, las personas que estaban dentro de la nobleza, podría ser un tema de herencia. La familia, en la cultura mexica, tenía como base, curiosamente, el matrimonio. Aunque era permitida la poligamia, el derecho solo reconocía a la esposa legítima como la que se consideraba dentro del matrimonio. Es decir, aquella persona, aquella mujer, la cual había celebrado matrimonio de acuerdo con el ritual establecido por la cultura mexica. Ahora bien, curiosamente, en esta cultura existían y se distinguían los grados de parentesco, por afinidad y por consanguinidad. Se prohibía el matrimonio entre parientes. Fíjate bien cómo esta cultura mexica tenía diferentes formas de interpretar al derecho. El padre, fíjate bien, tenía la facultad de vender a sus hijos y era además el encargado de la educación de los hijos, varones, en tanto que las mujeres quedaban al cuidado de la madre.
Por lo que se refiere a las sucesiones, existían la sucesión legítima y la libertad para testar. Nada desconocido para ello. Como pueden darse cuenta, chicos o chicas, estamos estudiando la evolución del derecho civil y cómo es que todo lo que hablamos se relaciona con las personas. Y como bien lo dijimos al principio, con sus relaciones entre personas, pero también dentro de su patrimonio. En el caso, existían en la cultura mexica las clases de propiedad, y había tres clases de propiedad: la propiedad del rey, de los nobles y de los guerreros. El segundo grupo por la propiedad de los pueblos, y el tercero formado por la propiedad del ejército, de los dioses y de ciertas instituciones públicas. Para aquella cultura, los contratos que se conocían en aquel momento fue el de compraventa, el de prenda, fianza, el mutuo, la comisión, la parcería, el alquiler y el contrato de trabajo. Claro era que todos eran contratos verbales. Ya en el siglo XIX, y apartándonos un poco del derecho prehispánico, el derecho mercantil surge por una separación ya del derecho civil. Y curiosamente, la primer labor de codificación civil llevada a cabo fue el Código de Napoleón o Código Napoleónico, que se creó en 1804. Y quiero decirles algo: este código constituyó una sabia coordinación del antiguo derecho consuetudinario francés con los principios del derecho romano. Como pueden darse cuenta, chicos, chicas, estamos en presencia ya de una evolución y de una materia que nos va a enriquecer el conocimiento y que en el futuro nos va a dar la oportunidad de poder entender el derecho de diferente forma. Vamos a poder adentrarnos más al estudio de las personas y sus relaciones. Vamos a poder entrar al estudio de las personas con su patrimonio, sus bienes. A las personas desde la óptica de la familia. Y vamos también a recordar la existencia de la personalidad, porque también vamos a hablar de las sucesiones. Bueno, chicos, por hoy es todo. Pasen buena noche y nos vemos la próxima clase. Cualquier duda saben cómo localizarme y les reitero la bienvenida a esta nueva aventura, a esta nueva materia. Sean felices, cuídense mucho, nos vemos.